Hola, mi nombre es Cristian y en este video voy a explicar cómo mi equipo y yo implementamos el web API en nuestro proyecto de sistema de alquiler de vehículos usando ASP.NET con MVC y Entity Framework Core para el manejo de la base de datos. Aquí en la estructura de nuestro proyecto vamos a revisar algunos puntos importantes para lo que fue la parte del web API. Veremos las entidades, el contexto, los controladores y cómo se consumen los endpoints. Entonces, primero que todo, en Models, en la parte de Entities, tenemos que estar conformada por tres clases principales. En nuestro caso es alquiler, la cual tiene cada una de sus validaciones, cliente, que fue en la que nos enfocamos para este ejercicio, y tenemos también la de vehículo. Otra parte importante acá es en la carpeta data. En la carpeta data tenemos el application DB context. Dentro de esta carpeta tenemos como tal definida la clase application DB context que hereda de la clase DB context de Entity Framework Core. Esta clase es como la que nos ayuda en cierta parte con lo que es el manejo de la base de datos. Hace también todo lo que es la parte, digámoslo así, de las operaciones CRUD. Entonces aquí lo único que hacemos dentro de Application DB Context es parametrizar el contexto o las clases que van a tener la interacción con la base de datos. En nuestro caso, estas tres clases principales. Luego de eso, tenemos los API Controllers. Cada una de las APIs para el alquiler, con cada uno de sus métodos. El método get para listar los alquileres, para traer un alquiler específico usando el ID. Tenemos también para actualizar la información de un alquiler, para crear también uno nuevo y para eliminar un alquiler también usando su ID. También tenemos la misma estructura para el cliente, para los clientes, con cada uno de sus métodos y sus respectivas definiciones. Y finalmente la del vehículo, también lo mismo. Otra parte importante en la estructura de nuestro proyecto es en el archivo apt-settings.json, donde tenemos que definida la parte del connection stream para la conexión con la base de datos. Asimismo, en el archivo programs también tenemos que definir la parte de la inyección de dependencias de la clase application-db-context y lo que es toda la parte de la conexión con la base de datos para que este proceso sea exitoso. Finalmente tenemos el archivo HTTP donde están los endpoints o las funcionalidades que tenemos expuestas de nuestra API. Entonces, en este caso vamos a probar cada uno de estos. Ya nosotros tenemos acá en SQL la tabla de clientes con algunos registros, entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, hacer aquí ejecutar. Entonces miren que aquí nos trae un 200, o sea que ok, todo funcionó bien y nos trae cada uno de esos clientes que tenemos creados ahí en la base de datos. Aquí tengo también definido un cliente nuevo para crearlo. Miren que este cliente Mario no existe, entonces vamos con el método post vamos a crear ese nuevo cliente. Entonces si yo envío la solicitud, miren que me sale un 201 create, quiere decir que el cliente se creó con éxito. Miren, ya me sale acá creado este cliente. Vamos también a llamar a ese cliente específico. Queremos llamar a un cliente específico. Digamos que a este mismo lo queremos llamar. Entonces tenemos acá que poner el ID, que es por el cual lo vamos a llamar. Entonces es 1022. Entonces le damos enviar solicitud y miren que nos da un 200. Nos trae con éxito al cliente que acabamos de crear, que es Mario. Ahora queremos actualizar un dato de ese cliente. Digamos que queremos actualizarle a este cliente. Miren que acá tiene esta dirección. Vamos a vamos a colocarle una dirección nueva. Vamos a cambiarle aquí esta dirección que tiene acá por esta. Entonces simplemente tenemos que fijarnos en el ID, que si tenga el ID correcto, aquí es 1022 y acá igualmente es 1022. Pues una vez ya pongamos el ID correctamente, enviamos la solicitud y nos sale un 204. Entonces no nos muestra nada, pero vamos a volver a llamar a ese cliente para ver si modificó la dirección. Entonces miren que ya sale modificada la dirección de ese cliente, es decir, y nos da un 200, es decir, que funcionó bien. Finalmente, queremos borrar a un cliente.
Entonces acá los llamamos y queremos eliminar a ese último cliente que creamos. Vamos a hacer la eliminación del cliente. Podríamos eliminar cualquiera. En este caso vamos a eliminar a ese cliente específico, Mario, que acabamos de crear. Entonces si yo le doy enviar solicitud, me da un 204 y ahora si yo vuelvo a listar todos los clientes, ya no debe salirme ese cliente. Miren. Y lo mismo debe salir en la base de datos. Si yo voy acá y hago un select, me deben salir esos clientes. Entonces miren que aquí están. Pero digamos que queremos ver si lo está guardando en la base de datos. Entonces vamos a volverlo a crear para revisar en la base de datos que sí se esté creando. Entonces para eso es el post, lo volvemos a enviar, ahí lo crea, y si yo vengo a la base de datos y hago el, miren que acá creo ese usuario nuevo, o sea que la conexión con la base de datos está siendo exitosa. Entonces, un punto importante aquí a tener en cuenta es que esta parte de la API que hicimos aquí es de manera interna, es decir, que la hicimos en nuestro proyecto. Pero para darle un poco más como de dinamismo, bueno, también cabe resaltar que aquí lo hicimos también con vehículo, lo hicimos también y con el alquiler, todos funcional. Pero para darle como más dinamismo, nosotros también creamos una API externa que es para conectarla con ese proyecto. Entonces, vamos a hacer las pruebas y vamos a ver que desde acá también funciona. Entonces hay que ejecutarla. En este caso, como estamos trabajando con .NET 8, se nos abre en el navegador el Swagger. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a esperar. Esperar que se tome unos segunditos. Entonces, ahora que se ejecute, me va a abrir el navegador. Me abre el Swagger. Que yo desde acá también puedo probar el funcionamiento de esto. Si por ejemplo yo me voy acá, try on y execute, miren que acá me deben salir, esperemos que se ejecute, miren que acá también me salen los clientes que tengo creados. Pero vamos a verlo acá en nuestra API nueva. Entonces acá también es como muy parecido, tenemos el API controller. En este caso solo lo hicimos para el cliente. En esa parte de la API externa, solo lo hicimos para el cliente. Aquí está el API controller con cada uno de los métodos, el get para el ID, el put, el post y el delete. También tenemos el application DB contest, lo mismo. Tenemos la parte de los modelos, acá solamente lo tenemos con el cliente y también trajimos la parte de la clase alquiler. Y aquí en el apt settings.development tenemos la parte del conexión string con la base de datos. Y lo mismo que hicimos en la parte interna, pero ya desde una API externa. Tenemos acá la inyección de dependencia también. Y acá en este archivo HTTP es donde tenemos los endpoints. En este caso solo tenemos para clientes, entonces para mostrarles que también está funcional desde una API externa. Entonces, si le damos aquí, nos debe traer también lo mismo que nos traía desde la API interna. Entonces esperamos que se ejecute, se toma su tiempo. Y miren que nos da un 200 y nos trae los mismos clientes. El que habíamos creado nuevo, Mario, y todos los demás clientes. También si queremos crear un nuevo cliente, por ejemplo, acá en vez de Mario vamos a crear otro cliente, no sé, Pedro. Vamos a poner aquí a Pedro. Entonces vamos solo a cambiarle acá el correo, Pedro. Vamos a poner aquí un número de teléfono cualquiera y una cédula también cualquiera que sea diferente. Y vamos a dejar la dirección igual. Entonces si yo envío esta solicitud me debe crear ese cliente. Entonces miren que me crea a Pedro desde acá la API externa. Que quiero llamar a ese cliente. Entonces acá con el ID, desde el get con ID, también lo puedo llamar. El ID es 1024 y si le doy me debe traer a ese cliente. Miren que me da un 200. Que queremos modificarle a Mario el nombre, por decirlo así. Vamos a este cliente, o a Mario no, a ver, vamos a modificarle algo a Pedro, más bien que tenemos aquí la información a la mano. Entonces 1024,
Acá también tiene que ser de 1024. Hay que fijarnos que los ID sí estén bien para que nos pueda funcionar. Entonces vamos a Pedro a colocarle la información que había aquí. Entonces vamos a cambiarle toda esta información. Pedro, vamos a darle el nombre igual. Y todo lo otro se le debe cambiar. Ya se le va a poner este número de cédula, este. Entonces vamos a darle enviar. Y miren que ya nos cambió todo. Nos dio acá un 204. Entonces si yo vuelvo a llamar a ese cliente, ya debe salir con esta información que está acá. Si se fijan, miren que ya tiene esta nueva información. Y finalmente, si queremos eliminar a un cliente cualquiera, vamos a hacer la lista, vamos a eliminar otro de aquí de la lista, por ejemplo, a este usuario. Vamos a eliminar a este usuario de aquí, que tiene el ID 20, entonces simplemente acá colocamos el ID 20 o el ID del usuario que queramos eliminar. Le doy a eliminar, me sale un 204. Y si vuelvo a listar los clientes, ya no me debería salir ese cliente. Ya no sale Mauro. Entonces, hasta aquí pues como el ejercicio, con todo funcional. Bueno, y ya desde acá, como les había dicho, también podemos ejecutar esto. Otra parte que hicimos fue desde la parte del cliente hacer como el consumo de esa API. Entonces, si vamos acá a esta vista de cliente y yo, por ejemplo, acá están los clientes que tengo en la base de datos, Santiago, Pedro, Daniel, Pablo, debe ser lo mismo, los mismos que tengo acá en la base de datos. Si yo le doy un select, me deben salir, mire, son esos mismos clientes. Entonces vamos desde acá a crear un nuevo cliente y que se nos guarde allá. Entonces si yo le doy create new cliente, entonces vamos a crear aquí Carlos, un nuevo cliente. Vamos a ponerle un número aquí cualquiera, aquí también otro número cualquiera. Vamos a ponerle aquí un Gmail así y una dirección. Vamos a ponerle esta dirección y le vamos a dar create. Y miren que se nos crea acá este nuevo cliente. Y también se nos debería haber reflejado ese cambio en la base de datos. Si yo ejecuto, miren que ese cliente ya me sale acá en la base de datos también. También si lo llamo desde la API interna, me debe salir también ese nuevo cliente acá. Miren que aquí está. O desde la API externa, podemos ver que todo está muy funcional. También me sale acá ese cliente. Entonces todo está funcionando de manera correcta. Aquí la vista todavía no está terminada, pero tenemos acá para editar ese cliente desde acá, lo podemos editar. Entonces, por ejemplo, queremos ponerle la primera letra del nombre mayúscula, le damos save y miren que me guarda ese cambio. Puedo ver también los detalles de ese cliente. Ya luego lo iremos ajustando al modelo de negocios de nuestra app y de acá también lo podemos eliminar. Si yo le doy delete, le doy aquí en delete y miren que me elimina ese cliente, ya no me debería salir tampoco en la base de datos. Si yo le doy acá ejecutar, miren que ya no me sale. Y eso es todo por el video. Muchas gracias.